¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos Bueno, conversar un par de temas que están en la agenda, algunos locales, otros nacionales. En principio, el bloque legislativo ha decidido rechazar este decretazo del presidente Milei respecto de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? bueno, a ver, eso tiene que ver con lo que es el cumplimiento de la Constitución Nacional. El rol del presidente de la Nación es nominar a ministros para la Corte Suprema y después hay un trámite que está previsto en la Constitución, que es que el Senado, con 2/3 de los votos, le tiene que dar el acuerdo. Entonces, esta designación por decreto, bueno, implica, digamos, violar la división de poderes, afectar el sistema republicano, y yo creo que no es bueno para la credibilidad del sistema judicial, porque aparte son jueces en comisión, son transitorios. No, yo creo que es algo totalmente, digamos, desacertado. Ya se había planteado en su momento, en la época de Macri también había pasado algo similar y finalmente, bueno, dio marcha atrás y se siguió el trámite parlamentario correspondiente. ¿Te sorprendió que Milei haga esto o la verdad lo consideras parte de un escenario que más o menos se viene dando también en otros aspectos? No, a ver, yo particularmente no me lo imaginé, digamos, pero tampoco me sorprende porque, digo, Milei se presenta como un libertario, pero la realidad es que desde lo político es, digamos, es conservador y es autoritario. ¿Está? Esto se viene viendo con distintas cuestiones, con los DNU, bueno, en fin, con distintas acciones uno viene viendo, digamos, estas características, incluso en la relación, por ahí en la virulencia y en la agresividad que tiene, crítica periodista, bueno, en fin, hay un montón de cuestiones que hacen pensar de que, bueno, que realmente es, digamos, autoritario. ¿Y qué pensás de que ese autoritarismo le haya sido facilitado por la oposición, por el radicalismo puntualmente, que te pregunto que es tu sector político? Mira, a ver, el radicalismo, yo creo que como todos los partidos políticos a nivel nacional tienen crisis profunda, no es el único que lo tiene el PRO, con fuga dirigente, lo tiene bueno, el justicialismo, ni hablar, digo, la crisis que tiene. Entonces, bueno, digo, hay por ahí apretes a gobernadores, legisladores tal vez de alguna provincia terminan votando algo por, eh, por, por obtener algo de nación. Bueno, yo creo que es parte de la crisis generalizada que vive la Sí, política. Javier, está bien, de acuerdo, pero las facultades delegadas y la mayoría de las decisiones que el gobierno ha podido tomar, más allá de la crisis de representatividad y de los partidos, todo eso es verdad, pero ha habido una suerte de columna vertebral de la UCR bancando ahí. Y por supuesto, como vos decís, hay Sí, gobernadores. el Mm, radicalismo ha tenido dos facciones, digamos, mm. una que lo ha apoyado y otra que se ha manifestado, digamos, en contra. De hecho, bueno, digo, por la provincia de La Pampa, legisladora nacional es Marcela Colli, Sí, y bueno, está dentro del bloque que encabeza Facundo Manes, y es muy crítica, digamos, sí, sí, muy crítica, a sí. todas estas cuestiones. O sea que, digo, el radicalismo pampeano está bien planteado, digamos, con respecto a Ujú. estas cuestiones. Bien. Y después, bueno, He digo, escuchado también uno, un- dirigentes uno del piensa, por ejemplo, radicalismo. DNU. Bueno, Sí. sí, a ver, los DNU son excepcionales, ¿sí? Cuando es imposible seguir los trámites parlamentarios para situaciones extraordinarias, no pueden referirse a determinadas materias, como penal, electoral, tributaria, régimen de partidos políticos, pero digo, el DNU en principio, ¿qué son? Son facultades que le corresponden a la Cámara, al Poder Legislativo, y como es imposible que el Poder Legislativo se reúna, lo hace el Ejecutivo. Pero esto después tiene que ir a la Cámara y la Cámara lo tiene que ratificar, llamémosle de alguna manera. Digo, para que ustedes se den una idea, aproximadamente hasta que terminó el mandato de Alfonsín, la historia argentina reconocía unos 30 DNU Sí, sí, aproximadamente que después. la Corte Suprema los había ratificado.
pero este tipo de decretos no estaban en la Constitución. Cuando se hace la reforma del 94, este era un tema que a Alfonsín le preocupaba mucho, porque Menem había dictado aproximadamente unos 500 DNU. Entonces se incorpora en la reforma del 94 y se le imponen muchas restricciones, digamos. En el año 2001 hubo un proyecto que presentó Terraño y Cristina Fernández de Kirchner, en donde, justamente se fijaba cuál es el procedimiento que tenía que seguir tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y qué es lo que se fijaba, que las dos cámaras tenían que ratificar el DNU. Este era el proyecto originario, que es algo totalmente lógico, porque si estamos hablando que son facultades que le corresponden al Poder Legislativo, lo natural es que las dos cámaras lo ratifiquen. Después, finalmente, en el 2006, cuando ya el kirchnerismo estaba en el gobierno, cambia de postura. ¿Y qué es lo que termina saliendo? ¿Y qué es lo que dice la ley actual? Que mientras ninguna cámara lo rechace, está en vigencia, y con que una sola de las cámaras, ya sea diputados o senadores, lo ratifique, después queda vigente. Sí, sí. Lo cual es, hoy Milei está usufructuando esta normativa, que yo creo que es totalmente equivocada, de la época del kirchnerismo, para hacer lo que está haciendo. Javier, te consulto, el gobierno nacional viene contra los derechos adquiridos inclusivos, contra la cultura, contra las universidades, y hemos visto que se ha frenado en cierta medida cuando ha habido alguna manifestación multitudinaria que le ha puesto por ahí un freno, ¿no? Pero suponete que en este caso del decreto habilitando a estos dos jueces en comisión en la Corte, no recule, siga para adelante, porque puede llegar a hacerlo, porque la experiencia empírica sí lo indica. ¿Qué pasaría con el radicalismo, con la oposición? ¿Qué acciones pueden llevar adelante para no permitir esto? Bueno, yo creo que hay, dos vías. Una es que eventualmente que haya planteos judiciales, y que, algún organismo judicial frene esto. Esa es una alternativa, que se me ocurre que es algo viable justamente, porque el procedimiento que se está siguiendo es un procedimiento al margen de lo que fija la Constitución. Entonces, eso es una alternativa. La otra alternativa es que los pliegos de estos dos jueces están en el Senado, ya hace aproximadamente un año, y el Senado no se ha expedido. Yo creo que el Senado debería expedirse y debería rechazarlos, porque estamos hablando sobre todo del hijo, que es alguien que no tiene aptitud moral para desempeñarse en el cargo. Entonces, el Senado, yo creo que lo que corresponde es que se expida en contra. Obviamente hay que ver qué es lo que pasa, porque todos son negociaciones. Se hablaba de que senadores kirchneristas habían firmado el pliego, se hablaba de que había una negociación que no salga ficha limpia a cambio de la designación de los jueces. Bueno, son todas cuestiones que nosotros no sabemos, son cosas que se comentan, pero yo creo que también sería bueno que el Senado acelere los trámites y rechace los pliegos de estos dos jueces. Uh-huh. Javier, te cambio de tema un poquito. Bueno, resurgió el tratamiento de Medanito, por lo menos en cuanto a lo político, a lo mediático, con el desembarco del intendente de 25 de mayo y gremios en la legislatura. ¿Ustedes sostienen la misma posición que a fines del año pasado? Mirá, nosotros desde octubre del año pasado venimos teniendo una posición clara, que es que antes de que se haga la ley tenemos que tener todos los estudios técnicos para poder tomar decisiones fundadas en cuanto a tres temas básicos que tiene que tener la ley. Uno es el porcentaje de regalías. Actualmente la empresa paga a PCR el 34% de regalías. Se habla de bajarlas al 15, al 20, es decir, que serían ingresos por varios millones de dólares menos para la provincia de La Pampa. Pero eso hay que decirlo de manera fundada, en función de estudios técnicos. La otra cuestión es el bono de ingreso. Estas son licitaciones concesiones a largo plazo, generalmente son a 25 años, con posibilidad de prórroga de 10 años más. Cuando una empresa arranca, paga bonos elevados,
de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. Bueno, hay que ver de cuánto va a ser ese bono. Obviamente, según la potencialidad productiva del yacimiento, es el bono que se puede pedir. Y la tercera cuestión es el plan de inversiones. Es decir, la provincia de La Pampa tiene que definir qué inversiones quiere que se hagan en el yacimiento, qué inversiones quiere que se hagan en el área, en qué plazos las va a pedir. Y para todo eso hay que tener, digamos, estudios técnicos, no se puede hacer por lo que a uno le parece o a otro le parece y no tener la debida fundamentación. El gobierno insiste en que el informe que elaboró tiene más información incluso que lo que podría tener el Data Room, y además hace notar el costo que tendría realizar el Data Room de unos $400.000. ¿Cuál es el argumento del radicalismo frente a ese planteo oficialista? Bueno, a ver, en diciembre hubo una sesión extraordinaria. Ahí nosotros tuvimos acceso al expediente, eran 4 cuerpos del expediente que estaba en la Secretaría de Energía. Había alguna conclusión de algún estudio, pero no había ningún estudio incorporado. Creo que fue el 14 de febrero, nosotros tuvimos acceso porque el Ejecutivo lo mandó a la Cámara, este informe al que vos te referís. Este informe en realidad data de fecha 1 de octubre. ¿Está? Nosotros no sabemos por qué este informe no se incorporó al expediente, no sabemos por qué este informe no nos lo dieron antes, porque estamos hablando de 4 meses y medio, es decir, todo octubre, todo noviembre, todo Es decir, a ver si todo entiendo. enero y mitad de febrero. Claro, el informe estaba hecho en octubre y ustedes no tuvieron acceso hasta este momento, digamos. ¿Así exactamente. es? O sea, 4 meses y medio después estamos teniendo acceso a este informe que por lo que nos dicen es superior al Data Room, pero bueno, lo estamos analizando. Bien. Porque aparte, digo, es un informe técnico. La realidad es que ninguno de los diputados calificamos para hacer este análisis técnico, porque son informes que hay que consultar a geólogos, a especialistas en petróleo y demás. Bien. ¿Temen en este sentido que el PRO, que todavía es socio del radicalismo en Juntos por el Cambio, dé un paso para el lado del oficialismo? En este tema puntual, claro, estoy hablando. A partir de lo que pasó, bueno, el año pasado, donde el propio bloque del PRO quedó un poco roto, pero ahora todo parece ¿no? A ver. El PRO en realidad se había comprometido simplemente a dar quórum para tratar el tema. Pero hemos tenido reuniones y yo creo que el PRO no va a cambiar su posición. Digo, la fundamentación, por lo que hemos conversado, coincide con la nuestra, y yo no creo que los diputados del PRO se vayan a dar vuelta. Bien. Y te hago una pregunta final de que a lo mejor media politiquera y especulativa, pero es algo que está rondando. En algún momento dirigentes del radicalismo le abrieron un poquito la puerta a Tierno para que se sume a una gran alianza, mirando más al 2027 posiblemente que a estas elecciones legislativas. Incluso en algún momento, si mal no recuerdo, vos mismo dijiste que bueno, que era una cuestión a analizar, no lo descartaste. En las últimas horas se supo de un acuerdo de Tierno con Juan Schiaretti. ¿Es ese movimiento de comunidad organizada, crees que aleja a Tierno de la UCR? Mira, yo, particularmente creo que ideológicamente, el tiernismo está lejos de la Unión Cívica Radical. Yo creo que, soy partidario de hacer frentes electorales si hay, coincidencias mínimas, programas en común, etcétera. La realidad es que con comunidad organizada viene habiendo coincidencia en la legislatura, sobre todo para poner un freno al oficialismo. Digo esto porque el Partido Justicialista en la provincia de La Pampa estaba acostumbrado a que todos los proyectos que presentaban pasaban por la Cámara y salían porque tenía mayoría. Esto ha sido así históricamente. La última elección estableció una paridad, es decir, 15 diputados justicialistas y 15 diputados de todos los otros partidos de la oposición. Justamente como todos estos otros partidos de la oposición históricamente habían sido dejados de lado, los proyectos no se trataban, etcétera,
bueno, es bastante natural que hagan una suerte de causa en común para hacer fuerza frente al oficialismo y frente a determinados temas. Bien. Yo creo que una cosa son por ahí estas coincidencias parlamentarias que se pueden ver en la legislatura, y otra cosa distinta son políticas de alianzas a futuro. Uh-huh. Eso aparte es algo bastante lejano, porque ni siquiera sería para estas elecciones de 2025, recién sería para 2027. Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido ponerse a especular en qué va a pasar en 2027, porque es muy incierto el panorama, tanto a nivel local como provincial y nacional. Javier, yo por ahí lo que veo es que los tiempos de la política no coinciden generalmente con las urgencias de las comunidades, porque yo estaba pensando ahora mientras hablabas el tema de 25 de mayo, de Medanito y demás, y me hacía eco de, digamos, las organizaciones sociales y gremiales y la propia sociedad de 25 de mayo, que está pasando una situación complicada a raíz de esta cuestión, porque hay un montón de puestos de trabajo que están, digamos, en peligro. Y por ahí los tiempos se van alargando en la política, porque tienen que analizar, que los geólogos y demás. Y la gente está esperando una solución que la necesita bastante rápido, porque si no después llegan de manera muy tardía. ¿Vos no ves estas cuestiones también, no las notás? Mira, a ver, todos los temas que nos llegan, nosotros lo tratamos con la mayor celeridad y con la mayor urgencia, sobre todo si son temas, digamos, como este. Ahora bien, este es un caso en donde la concesión vence el 18 de junio de 2026. O sea que falta casi un año y medio, te diría, para que termine el actual contrato, ¿sí? Entonces, también hay que ver si el actual contrato le impone determinadas obligaciones a la empresa, hay que exigirle que cumpla con esas obligaciones, ¿cierto? Porque si no, ¿para qué se hace una licitación? ¿Para qué se firma un contrato? ¿Para qué se le adjudica una empresa? La empresa, por ejemplo, tenía la obligación de hacer explotación secundaria del yacimiento y no lo está haciendo. Entonces, bueno, yo creo que también la autoridad de aplicación correspondiente tiene que exigirle a la empresa que cumpla, porque si no, estamos todos sujetos a extorsiones de la empresa que quiere que le renueven bajo determinadas condiciones, porque si no, no hace inversiones, y eso no puede ser. Entonces yo creo que cada uno tiene que cumplir con su función. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? El mejor contrato para la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque esta es la mejor área que tiene la provincia de La Pampa, es el área estrella, y bueno, y justamente estamos hablando de una concesión a 25 años con posibilidad de prórroga de 10 más. Es decir, básicamente, dentro de 35 años seguramente ya no va a quedar más petróleo en la provincia de La Pampa. Este es el contrato más importante de toda la historia de la provincia de La Pampa. Nunca la provincia de La Pampa va a haber firmado un contrato tan importante como este. Entonces, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, y no nos podemos dejar ni amedrentar, ni tomar decisiones apresuradas o que le causen perjuicio, porque si tomamos malas decisiones, estamos hipotecando el futuro de la provincia de La Pampa. Javier Torroba, gracias, y si querés agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, gracias a ustedes y muy buen día para toda la audiencia. Gracias de vuelta. Javier Torroba es diputado de la UCR, diputado provincial, y abordaba varios temas. Por un lado, ve muy lejana una alianza con Tierno. En algún momento hay dirigentes que lo dijeron como que era más posible, más cercano. Y por otro lado, el radicalismo no solo sostiene su posición sobre Medanito, sino que está chicaneando al PRO y le está pidiendo que no se den vuelta. Kermés Comunitaria.